Después de aquella entrevista para Rolling Stone, lo que realmente quedó en evidencia no fue ningún tipo de tensión entre Jimin y Jungkook, sino más bien la increíble capacidad que tienen algunas personas para tergiversar absolutamente todo con tal de sostener una narrativa que, sinceramente, no tiene ni pies ni cabeza. Porque ya no estamos hablando de simples malentendidos o interpretaciones distintas. Eso sería completamente normal. Estamos hablando de un nivel de exageración donde se ignora el contexto, se recortan momentos específicos y se les da un significado totalmente distinto al que realmente tienen. El tema del supuesto ataque de Jimin hacia Jungkook por lo del rango vocal más alto es un ejemplo perfecto de esto. Fue una conversación natural dentro de un ambiente relajado donde se estaban reconociendo habilidades individuales. Algo que en cualquier grupo artístico es completamente normal. Cada integrante tiene sus fortalezas, sus características únicas, y mencionarlas no implica automáticamente competencia o conflicto. Pero aún así, hay quienes decidieron tomar ese momento y convertirlo en una especie de prueba de rivalidad. Y lo más contradictorio, y hasta irónico, es que Jungkook no solo no mostró incomodidad, sino que fue uno de los primeros en reconocer a Jimin. Lo señaló, lo destacó, prácticamente lo validó frente a todos. Entonces, ¿de dónde sale esa idea de que estaba celoso o molesto? Es como si algunas personas vieran una realidad paralela, completamente desconectada de lo que realmente ocurrió. Esto deja en evidencia algo mucho más profundo. Hay un sector del fandom que parece necesitar constantemente que exista competencia entre ellos, como si no pudieran aceptar que dos personas pueden ser talentosas, exitosas y admirarse mutuamente al mismo tiempo, como si el brillo de uno necesariamente tuviera que opacar al otro, cuando en realidad ambos han demostrado que pueden crecer juntos sin necesidad de compararse de forma negativa. Y cuando hablamos de Jimin y Jungkook, esta idea de rivalidad se vuelve todavía más absurda si se tiene en cuenta todo lo que han vivido juntos. No son dos artistas que simplemente coinciden en un escenario o en una entrevista. Son dos personas que han compartido años de entrenamiento, sacrificios, presión mediática, logros, fracasos, cambios personales y profesionales. Han crecido prácticamente uno al lado del otro, enfrentando una industria exigente desde muy jóvenes. Ese tipo de historia compartida no se puede reducir a una competencia superficial. Al contrario, lo que genera es un vínculo mucho más fuerte, basado en la confianza, en el entendimiento mutuo y en el apoyo constante. Y eso es algo que se ha visto repetidamente en distintas etapas de sus carreras. Jungkook, por ejemplo, ha sido muy abierto al expresar su admiración por Jimin. No es algo que haya dicho una sola vez o en un momento puntual. Es un patrón que se repite a lo largo del tiempo. Ha reconocido su talento, su dedicación, su ética de trabajo. Ha hablado con orgullo sobre él. Y eso no es algo que alguien haga si existe envidia o resentimiento. Pero aún así, hay quienes deciden ignorar todo eso y enfocarse en detalles mínimos, en gestos que sacan de contexto, en interpretaciones completamente subjetivas. Porque al final, eso les permite seguir alimentando una narrativa de conflicto que de otra manera no podrían sostener. Y aquí es donde entra otro punto importante, el comportamiento de ciertos solos. Porque no se trata simplemente de tener preferencia por un miembro, lo cual es completamente válido. El problema empieza cuando esa preferencia se convierte en una especie de competencia constante, donde sienten la necesidad de demostrar que uno es mejor que el otro, o peor aún, de desacreditar al otro para elevar a su favorito. Eso no solo es injusto, sino que también va completamente en contra de lo que los propios artistas representan. Porque mientras algunos fans intentan enfrentarlos, ellos siguen demostrando apoyo mutuo, respeto y una conexión que claramente no está basada en la competencia.
El caso del supuesto Super Bowl es otro ejemplo que demuestra hasta qué punto pueden llegar estas narrativas. Culpar a Jimin de que Jungkook no se haya presentado es una afirmación que no tiene ningún tipo de fundamento real. Las decisiones relacionadas con el servicio militar son complejas, planificadas con tiempo y dependen de múltiples factores que van mucho más allá de una simple oportunidad puntual. Tanto Jimin como Jungkook ya tenían claro ese paso en sus vidas desde antes. No fue algo improvisado, ni algo que surgió de la nada. Simplemente las fechas coincidieron de cierta manera. Pero nuevamente, hay quienes prefieren construir una historia donde alguien tiene la culpa, donde hay una especie de conflicto oculto. Y esto lleva a una reflexión bastante clara. Muchas veces estas narrativas no tienen nada que ver con la realidad de los artistas, sino con la necesidad de ciertas personas de crear drama, de generar discusiones, de mantenerse activas dentro de una dinámica de conflicto constante. Porque si uno se detiene a observar con objetividad, sin prejuicios, sin intenciones de comparar o enfrentar, lo que se ve entre Jimin y Jungkook es completamente diferente. Se ve respeto, se ve admiración, se ve una conexión que se ha construido con el tiempo y que no necesita ser validada por teorías externas. Se ve en la forma en la que interactúan, en los pequeños detalles, en cómo se apoyan incluso cuando no están en el centro de atención. No es algo forzado ni algo que se limite a momentos específicos. Es una dinámica constante. Y precisamente por eso resulta tan cansado ver cómo una y otra vez se intenta convertir eso en algo negativo. Porque no importa cuántas veces se desmientan estas ideas con hechos, siempre hay alguien dispuesto a reinterpretarlo todo para que encaje en su propia narrativa. Pero la realidad es mucho más simple que todo eso. No hay odio, no hay celos, no hay rivalidad. Lo que hay es una relación construida con años de experiencias compartidas, con momentos que han fortalecido ese vínculo, con un nivel de confianza que no se construye de la noche a la mañana. Y por más que algunos sigan intentando buscar conflictos donde no los hay, eso no va a cambiar. Porque al final, la evidencia está ahí, una y otra vez, para quien realmente quiera verla sin distorsiones. Y quizás el verdadero problema no es lo que ocurre entre Jimin y Jungkook, sino la necesidad de algunos de ver algo que simplemente no existe. Esta historia es tan especial que mientras más la analizas, más detalles encuentras que la hacen aún más significativa. Porque no es solo un momento bonito en un concierto, es prácticamente un reflejo de lo que significa realmente pertenecer a algo como ARMY. Una comunidad donde, incluso sin conocerse, las personas pueden cuidarse, acompañarse y marcarse la vida mutuamente en cuestión de horas. Todo comienza en ese momento previo al concierto, cuando la emoción está en el aire pero todavía no explota del todo. Faltaban unos 40 minutos, ese tiempo en el que uno ya está sentado, mirando alrededor, absorbiendo el ambiente, escuchando los gritos, viendo los lightsticks encenderse poco a poco y sintiendo esa mezcla rara entre ansiedad, felicidad y nervios. No es un momento cualquiera, es casi como la antesala de algo muy importante. Ahí es cuando la persona que cuenta la historia nota a la ARMY extranjera sentada a su lado. Y ese detalle es clave, no la ignora. Muchas veces vemos a alguien incómodo o fuera de lugar, pero preferimos no intervenir. Aquí fue distinto. Había algo en su expresión, tensa, un poco perdida, que llamaba la atención. Pero claro, iniciar una conversación con alguien desconocido en ese contexto tampoco es tan fácil. Hay una barrera invisible, el idioma, la timidez, el miedo a incomodar, y aún así decide dar el primer paso de una forma sencilla pero muy humana, ofrecer dulces. Ese gesto, que podría parecer mínimo, en realidad cambia completamente la dinámica, porque no es solo comida, es una forma de decir, estoy aquí, puedes confiar, no estás sola. Y la reacción de la chica lo confirma. Sonríe ampliamente,
se relaja y admite algo tan básico pero tan importante: tenía hambre. Y ahí es donde la historia empieza a tomar otra dimensión. Porque ya no es solo una interacción casual, es darse cuenta de que la otra persona realmente necesitaba ayuda, aunque fuera en algo tan simple como comer. Cuando cuenta que venía de Portugal y que había tomado la decisión de viajar casi impulsivamente, todo se vuelve aún más impactante. Imagínate eso: salir del trabajo, comprar un boleto de última hora, subirte a un avión, viajar a otro continente. Todo por ver a BTS. Es un nivel de compromiso emocional enorme, pero también implica riesgos, incomodidades y falta de preparación. No tuvo tiempo de pensar en el clima, en la comida, en los detalles logísticos. Solo quería estar ahí. Y ahí es donde la otra ARMY actúa casi como si fuera una hermana mayor, o incluso una madre en ese momento. No se limita a ayudar un poco, se involucra completamente. Saca pan, chocolate, se asegura de que coma bien. Luego piensa en el frío, en cómo puede afectar la experiencia del concierto. Las almohadillas térmicas no son solo un objeto práctico, son una forma de cuidado directo. Colocarlas en su cuerpo, asegurarse de que esté caliente, envolverla con una bufanda, todo eso implica un nivel de cercanía que normalmente no tendrías con un desconocido. Y sin embargo, aquí se da de forma natural. Eso habla muchísimo del tipo de confianza que se genera dentro de la comunidad ARMY. Porque no es algo que se fuerce, simplemente ocurre. Luego viene otro momento clave: la ARMY Bomb. Ese detalle es muy importante porque no es solo un accesorio, es parte de la experiencia del concierto, de la conexión con el resto del público, de sentirte parte de algo más grande. Y la chica no tenía una. Podría haber sido un detalle menor, algo que se ignora, pero no. Decide hacer algo más, decide involucrar a todo el entorno, levanta la voz, pregunta, explica la situación, y lo que pasa después es simplemente increíble. Otra ARMY, sin pensarlo, entrega una ARMY Bomb extra. Sin condiciones, sin dudas, sin esperar nada a cambio. Ese momento representa perfectamente el espíritu colectivo, porque ya no es solo una persona ayudando a otra, es una comunidad funcionando como una red de apoyo real. Y eso tiene un impacto emocional enorme. Tanto que la persona que cuenta la historia dice que estuvo a punto de llorar. Y es totalmente entendible. Porque cuando ves ese nivel de generosidad espontánea, te das cuenta de que estás en un lugar especial. Cuando empieza el concierto, todo eso se transforma en algo aún más fuerte. Porque ahora no solo están viendo el show, lo están viviendo juntas. Cantando, gritando, sintiendo cada canción.